mi compañero José Adán Martínez Obregón y somos alumnos del Instituto Tecnológico de Matehuala. Llevando la materia de álgebra lineal con el profesor Héctor Eloy Torres Córdoba, realizamos el trabajo que es espacios vectoriales con producto interno y sus propiedades. Aquí tenemos varios vectores, que es vector U, vector V y vector W. Y aquí tenemos sus escalares o componentes, como lo queramos llamar. También vamos a utilizar el componente o escalar alfa, que pertenece a los números reales. Y pues para pasar a la primera propiedad podemos tomar cualquier vector. En este caso vamos a trabajar con el vector V. Nos dice que el producto interno de un vector consigo mismo debe ser siempre mayor o igual que 0. Y aquí tenemos la primera propiedad. Este sería el producto interno de un vector consigo mismo. Aquí tenemos el vector V con el vector V. Y pues como se trata del mismo vector, pues sus componentes son iguales, se repiten. Aquí tenemos el primer componente, que es V1 con V1. Aquí está el componente 2, que es V2 con V2. El componente 3, que es V3 con V3. Y así hasta llegar al componente n. Y pues aquí estaremos pasando a la reducción, que es V1 por V1 sería V1 al cuadrado, más V2 por V2 sería V2 al cuadrado, más V3 por V3, V3 al cuadrado, y así hasta llegar al componente n al cuadrado. Como los escalantes están elevados al cuadrado, son números reales positivos, por lo que al sumarlos nos daría como resultado un número mayor o igual que 0. Aquí tenemos un ejemplo con valores reales o números reales, y aquí está. Aquí está donde se sustituye, que es V1 igual a 4, V2 igual a 6, V3 igual a 7, y aquí está pues el mismo procedimiento que aquí arriba. Está V1 al cuadrado más V2 al cuadrado más V3 al cuadrado. Ya con los números reales pues sería 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 7 al cuadrado, lo que nos daría igual a 16 más 36 más 49. Y como resultado final pues tendríamos 101, que es un valor o un número mayor o igual que 0. Y pues aquí estaría cumpliendo la primera propiedad. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda propiedad, que nos dice que el producto interno de un vector consigo mismo solo puede ser 0 o cuando se trate del vector nulo, es decir, si y solo si el vector es igual a 0. Aquí tenemos que es el producto interno de un vector consigo mismo, y aquí está pues el primer componente de este vector y el primer componente de este, pero como se trata del mismo pues se repite. Está aquí V1 con V1 más V2 con V2 más V3 con V3, y así hasta llegar al componente n. Y pues aquí también se hace la reducción de V1 por V1, pues nos da V1 al cuadrado. Aquí V2 con V2 pues nos da V2 al cuadrado. Y aquí pues V3 con V3 nos da V3 al cuadrado, y así hasta llegar a Vn al cuadrado, que nos daría como resultado igual a 0. Aquí tenemos un ejemplo. Si le agregamos el valor a los términos, pues sería aquí V1 es igual a 0, V2 es igual a 0, V3 es igual a 0, y aquí también se repite este procedimiento.
Aquí tenemos v1 al cuadrado más v2 al cuadrado más v3 al cuadrado, pues sería 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado igual a 0. Y pues aquí estaría cumpliendo con lo que nos dice esta propiedad. Ahora continuamos con la propiedad 3, que nos dice que el producto interno de un vector, por ejemplo, vector u, con la suma de vectores, en este caso vector v y vector w, será igual al producto interno del vector u con el vector w. Aquí tenemos la propiedad y pues aquí se muestran los vectores. Entonces aquí tenemos que el primer componente del primer vector va a multiplicar a la suma de los primeros componentes de los otros dos vectores. Y pues lo mismo lo hacemos con los segundos componentes, así hasta llegar a los componentes n. Y pues aquí hacemos la distributiva que se hace esta operación. Aquí tenemos que u1 multiplica a v1 y pues aquí se pone u1 multiplica a w1 y aquí se pone aquí. Y pues lo mismo se hace con los otros componentes. Después de esto, pues hacemos la agrupación de los componentes semejantes y pues aquí está u1 por v1 más u2 por v2 y así. Después de esto se le suman los componentes restantes. Después del otro lado pues hacemos lo mismo. Aquí está u1 por w1 más u2 por w2 y pues también se le restan los componentes, se le suman los componentes restantes. Entonces pues esto nos indica que aquí están los componentes agrupados del vector u y del vector v, y de este lado que están los componentes agrupados del vector u y del vector w. Entonces pues aquí tenemos y concluimos que esto es igual al producto interno de u con v más el producto interno de u con w, y pues aquí estaría cumpliendo con la tercera propiedad. A continuación les presentaremos la propiedad 4. Nos dice que esta propiedad es similar a la propiedad pasada, ya que solo ahora la suma de los vectores se va a contar en la primera posición, es decir, así el vector u más el vector v se va a encontrar al principio multiplicado por el vector w. Y aquí tenemos un ejemplo y dice que el procedimiento va a ser muy análogo al pasado. Por ejemplo, aquí tenemos el primer componente de u más el primer componente de v va a ser multiplicado por el primer componente del vector w, y así sucesivamente hasta llegar al componente n, que va a sumar al componente vn y va a ser multiplicado por el componente wn. Se hace igualmente la distributiva y aquí se agrupan los componentes similares. Es u1 por w1 más u2 por w2 y así sucesivamente hasta llegar a los componentes un por wn, y sería igual. Aquí se agrupan los componentes de la segunda operación. Componente v1 por w1 más v2 por w2 y de igual manera hasta llegar a los componentes vn por wn. Aquí tenemos los vectores que conforman esta operación y de esta manera decimos que cumple porque el procedimiento es análogo a la propiedad pasada. A continuación tenemos la propiedad 5, que nos dice que sería producto interno de un vector u con el vector v es igual al producto interno del vector v con el vector u. Aquí tenemos la propiedad: el vector u que multiplica el vector v va a ser igual al vector v que multiplica el vector u, y tenemos sus componentes. Esto va a ser u1 que multiplica a u1 más u2 que multiplica a v2,
más U3 que multiplica a V3, y así sucesivamente hasta llegar al componente UN que multiplica a Vn. De igual manera podemos cambiar el orden de los componentes. Esto podría ser V1 que multiplica a 1 más V2 que multiplica a U2 más V3 que multiplica a U3, así sucesivamente hasta llegar a los componentes Vn que multiplica a Un. Y aquí decimos, por ejemplo, que esta operación, que es la de arriba, va a ser igual a los componentes de los vectores U, V. Y de esta manera, en esta otra operación, los componentes de los vectores V y U, y esto va a ser igual de manera inversa, y de esta manera concluimos que esta propiedad cumple. A continuación les presentaremos la propiedad 6, que nos dice que si tenemos un escalar alfa que multiplica al vector de la primera posición, aquí está el escalar alfa que multiplica al vector de la primera posición, por ejemplo U, con el producto interno con el vector V, y aquí lo tenemos. Esto va a ser igual a la multiplicación de alfa con el componente del primer vector, que es U, y con el componente del vector V, que es V1, más alfa, que va a multiplicar al segundo componente del primer vector y al segundo componente del segundo vector, que es U2 y V2, y así sucesivamente hasta llegar a alfa, que multiplica al componente n del vector U y al componente n del vector V. De esta manera podemos sacar a alfa del factor común, como dice la propiedad, y de igual manera va a ser la multiplicación de alfa con el vector 1, con el componente U1 y el componente V1, más el componente U2 con el componente V2, de esta manera hasta llegar al componente UN por Vn. Y de esa manera sacamos a alfa de esta propiedad y se cumple. Por último tenemos la propiedad 7, que nos dice que el escalar alfa va a multiplicar al vector V y al vector V de la segunda posición, y aquí lo podemos ver. Tenemos el vector U, que va a ser multiplicado por alfa y por el vector V, que está en la segunda posición, y esta propiedad nos dice que esto va a ser igual como si se pudiera sacar alfa de esta multiplicación. Y aquí tenemos el procedimiento, que es muy análogo al procedimiento de la propiedad 6. Nos dice que el producto interno del primer vector va a estar al primero, y después va a estar el escalar alfa, que va a ser multiplicado por el primer componente del vector V, que sería V1. De esta manera hasta llegar al componente n, que va a ser multiplicado por el componente Vn. De esta manera podemos sacar a alfa de la operación, como en la propiedad pasada, y al final tendremos el resultado de esta operación. Va a ser alfa, que va a multiplicar al producto interno del componente U con el producto interno del componente V, y de esta manera estamos sacando alfa como lo dice la propiedad, y se cumple. Por último podemos decir que los componentes de los vectores, en este caso van a ser de los vectores U, V y W. Los componentes pueden ser representados por números reales, y esto puede ser aplicado en las 7 propiedades. Y pues espero y les haya gustado. Esto es todo por nuestra parte. Espero se haya entendido nuestra explicación. Y pues hasta la próxima.